Así que... ¿Qué es esto? Otra vez la lavadora rompió la camiseta. Tendré que tirarla, supongo. Aunque tenemos un contenedor para ropa, podemos llevarla allí. ¿Realmente alguien se quedará con esta camiseta ya que tiene un agujero? Debería buscar en Google qué pasa con la ropa aquí. Sí. Esto no me convence mucho. Quizás esta camiseta se pueda reciclar, por ejemplo, mediante un proceso químico, y convertirla en algo útil. También, vamos a investigar. Además del problema mundial de los desechos plásticos, del que se habla en todas partes, ¿por qué el gobierno prohíbe las cucharas y pajitas desechables y hace que las bolsas de plástico sean tan caras? Pocos piensan en otras amenazas para la humanidad. Por ejemplo, el problema de los desechos textiles. Para ser honesto, no puedo considerarme un amante de la moda o alguien que le gusta presumir con ropa carísima y luego tener que comer galletas y fideos baratos. Sin embargo, en nuestra sociedad no todos piensan así. Muchas personas compran montones de ropa, la usan solo unos días y luego simplemente se olvidan de ella o incluso la tiran. A veces incluso la llevan a sus familiares o a estos contenedores supuestamente destinados a los pobres. En realidad, la mayoría de estos contenedores pertenecen a empresas especiales que posteriormente simplemente revenden esta ropa en tiendas de segunda mano, pero la mayor parte simplemente se desecha, ya que no cumple con los parámetros para la venta. Por eso, hoy en día, la mayor parte de la ropa innecesaria termina su ciclo de vida mezclada con plástico en los vertederos locales, agravando aún más el problema ecológico que la humanidad comenzó a mediados del siglo XX. A propósito, hablando de eso, si hablamos del problema del plástico, nuestro planeta se está acercando cada vez más rápido a una verdadera catástrofe plástica, ya que en el mundo se han acumulado tantos desechos poliméricos que simplemente no hay lugar para ellos. En algunos países, además de los vertederos, los bosques e incluso muchos cuerpos de agua están llenos de basura plástica, que a simple vista se asemejan más a una sopa de basura aderezada con suciedad. Todo esto crea un enorme problema para el medio ambiente, ya que al descomponerse algunos plásticos, sus polímeros también se desintegran, liberando compuestos tóxicos en el suelo o en el agua. Por ejemplo, el conocido bisfenol A, una sustancia extremadamente cancerígena y tóxica, que en algunos plásticos se utiliza como endurecedor. Además de las sustancias nocivas, simplemente la basura plástica flotante en el agua puede dañar a muchas especies de animales que a menudo se enredan en ella o la confunden con comida. Por ejemplo, muchas gaviotas comen tapas de plástico y piensan que es su desayuno, ya que tienen muy pocas papilas gustativas y no entienden lo que están comiendo. Como resultado, su estómago simplemente se llena de plástico no digerible y las aves mueren, lo cual es muy triste. No debemos olvidar el problema del microplástico, que se forma cuando algunos polímeros se descomponen al sol, creando partículas de solo unos pocos micrómetros de tamaño, capaces de permanecer en el aire durante años o flotar con las corrientes marinas. La paradoja es que originalmente los ingenieros y químicos que desarrollaron ese material plástico, ya en los años 50, se esforzaron por hacerlo lo más resistente y prácticamente eterno posible. Creo que saben que debido a esto, ahora, cualquier botella puede descomponerse en el suelo durante unos 500 años. Todo, por supuesto, se debe a que en la naturaleza simplemente no existen microorganismos que procesen el plástico o, simplemente, se alimenten de las moléculas poliméricas de las que está compuesto. ¿Y ahora qué se puede hacer? O esperar un par de decenas de millones de años hasta que, gracias a la evolución, las bacterias finalmente desarrollen los mecanismos para alimentarse de plástico. Pero como no tenemos tanto tiempo, la humanidad necesita hoy en día inventar por sí misma algunas tecnologías o métodos para procesar ese plástico acumulado junto con la ropa que ya no se necesita. Bueno, a diferencia de los gobiernos que solo pueden prohibir, decidí buscar soluciones a estos problemas en la Universidad Técnica de Tallinn, al Departamento de Química de Polímeros, donde junto con los científicos locales intentaremos procesar la ropa no deseada junto con el plástico usado, obteniendo un material nuevo e inusual. En este laboratorio, los estudiantes y científicos se dedican al desarrollo de nuevos materiales poliméricos, así como a métodos de reciclaje de desechos plásticos. Buen día, me llamo Ilya Krasnov, soy investigador en el Departamento de Materiales Poliméricos de la Universidad Técnica de Tallinn. Hoy nos ocuparemos del reciclaje de desechos plásticos.
Tenemos muchos desechos domésticos diferentes. Residuos domésticos fabricados en polipropileno. He seleccionado específicamente el polipropileno para reciclarlo juntos. Y textiles. Viejos, algodón, lino. Hoy trabajaremos con fibras naturales. Fibra. Pero, ¿por qué precisamente polipropileno, se preguntarán? Creo que vale la pena explicarles algunos fundamentos de la química de polímeros. Actualmente, en las tiendas, el plástico se divide en muchos tipos. Por ejemplo, algún frasco está hecho de polietileno, otro de polipropileno y otro incluso de tereftalato de polietileno. Todo se debe a que diferentes polímeros son más adecuados para almacenar ciertos productos. Por ejemplo, el polietileno soporta bien las heladas, por lo que se utiliza para almacenar diversos productos congelados. En cambio, el polipropileno soporta bien el contacto con agua caliente, por lo que se utiliza para fabricar muchos contenedores de alimentos. Pero cuanto más tipos de plástico hay en el mercado, más difícil es reciclarlos. El problema es que, debido a su composición química, muchos tipos de plástico son completamente diferentes, lo que resulta en diferencias en densidad, viscosidad, dureza y otros parámetros. Durante el reciclaje, por supuesto, se puede fundir todo en un solo gran bloque y hacer, por ejemplo, algún tipo de baldosa para pavimento mezclada con arena como se hace actualmente en África. Pero debido a que muchos tipos de plástico simplemente no se mezclan entre sí al fundirse, como el agua y el aceite, la durabilidad y fiabilidad de tal baldosa estarán en duda. Por lo tanto, dado que no se pueden mezclar diferentes tipos de plásticos para obtener un producto de calidad, Ilia ya había clasificado y lavado en casa diferentes residuos plásticos de polipropileno, ya que este tipo de plástico tiene un nivel suficiente de resistencia y es bastante fácil de reciclar. Solo queda triturar todo esto hasta obtener la fracción deseada, para lo cual primero cortamos los envases de yogur y otros recipientes en pequeños trozos, y el resto del trabajo lo hizo por nosotros la trituradora de laboratorio. En principio, todo aquí sucede de la misma manera que en las empresas de reciclaje de plástico, solo que a menor escala y con algunas innovaciones. Además de los residuos plásticos, también reciclaremos textiles, para lo cual en la trituradora va una vieja camisa de algodón cortada. Al igual que la materia prima anterior, este textil debe triturarse bien con la trituradora. En total, el plástico contendrá un 30% de algodón del peso total. Ahora, para que el polipropileno se mezcle con la ropa y forme un material único, a la mezcla, añadimos también tiza común para mejorar la fluidez de la masa, así como un polímero especial cuyo nombre pueden ver en la pantalla. Este aditivo ayudará a que el textil se adhiera mejor al plástico, para que el material obtenido no se desmorone ni se deslamine posteriormente. Al final, para darle a nuestro material un tono más claro, añadimos un poco de dióxido de titanio, que actúa como pigmento. Después de mezclar todos los componentes de este plástico, es necesario fundirlos para mezclar los ingredientes lo mejor posible, creando así una masa homogénea con la que será fácil trabajar posteriormente. Para esto, en el laboratorio hay un extrusor especial que se utiliza tanto con fines educativos como de investigación. Está diseñado de manera bastante simple. Aquí, después de verter los gránulos con plástico, se empujan con tornillos en una cámara calentada a una cierta temperatura, donde se funde y luego sale del aparato en forma de una especie de salchicha. En principio, el dispositivo aquí es un poco más complejo, de una picadora de carne común. Para empezar, con polipropileno puro, limpiamos el aparato de los restos de experimentos anteriores que hicieron los estudiantes. Herramienta. Genial, un extractor conveniente. Después comenzamos a añadir a la máquina nuestra mezcla de plástico con ropa. Con el tiempo, el aparato comenzó a alcanzar su modo de trabajo y del extrusor empezaron a salir ¿algunos fideos peludos? Sí, ese es el plástico con la adición de ropa de algodón, que por ahora no se ve muy atractivo. Pero aún así, para los próximos experimentos necesitamos al menos 300 gramos de esta materia prima. Por eso, esos fideos los enviamos a enfriarse en un transportador especial, de donde ya obteníamos varillas endurecidas de un material compuesto bastante inusual. Debido a la presencia de tiza y algodón, el material resulta bastante poroso, por lo que estas varillas se rompen con bastante facilidad. Pero aún así, de esta materia prima ya se pueden moldear algunos productos, por ejemplo pequeñas piezas de plástico. Para esto, se deben usar moldes especiales de cobre, en los cuales colocamos varias de las varillas obtenidas. Después ponemos todo bajo una prensa con calentamiento. Finalmente, después de 10 minutos, sacamos la forma obtenida y la llevamos bajo agua fría para enfriarla. Al final se obtiene una placa como esta hecha de plástico reciclado y ropa vieja. Creo que de ella se podrá hacer algo interesante más adelante.
Pero, ¿cuáles son las propiedades del plástico obtenido?, se preguntarán. Como se dice, todo se conoce en comparación. Y para conocer completamente todas las propiedades del material obtenido, decidimos hacer una placa de plástico similar, pero esta vez de polipropileno puro, y sin añadir ropa. Para ello, realizamos todos los mismos procedimientos que con la materia prima anterior, solo que esta vez utilizamos gránulos limpios y listos de polipropileno. Al final obtuvimos dos placas como estas. Una es de plástico reciclado con la adición de ropa y la otra es de materia prima de fábrica. En cuanto al peso, son prácticamente iguales, ya que tanto la ropa como el polipropileno tienen una densidad extremadamente baja. El polipropileno puro es de hecho el más ligero de los plásticos. Decidí medir la dureza de estas dos placas con un dispositivo especial, precisamente diseñado para medir la dureza del plástico. Y en principio, ambas placas mostraron resultados similares. Así que el plástico reciclado prácticamente no cede en dureza a su análogo de fábrica. Lo único que realmente difiere bastante es el olor. Esta placa con la adición de ropa huele un poco a caramelo quemado. Lo más probable es que durante la extrusión a alta temperatura, parte de la celulosa de la que estaba hecha esta ropa se descompuso un poco y formó ese ligero olor a caramelo. Voy a intentar comprobar la resistencia al agua de estas dos placas. Para ello, primero pesé ambas placas y luego las sumergí en agua caliente durante 1 hora entera. Después de este tiempo, los sequé con una toalla y volví a medir su masa. Al final, incluso el plástico de la ropa no absorbió ni 1 gramo de agua. Bueno, y el polipropileno puro, como todos saben, es resistente al agua. Y como si eso fuera poco. Con este plástico reciclado, ahora en máquinas especiales se puede moldear prácticamente cualquier cosa. Y para demostrar esto, volvamos al laboratorio. En él hay una máquina austríaca bastante potente para el moldeo de plástico, en la que se pueden cargar diferentes tipos de plásticos, y observar que también se moldean bajo alta presión. En nuestro caso, antes del moldeo, trituramos los restos de nuestras varillas plásticas peludas, obteniendo pequeños gránulos que ya se pueden cargar en la máquina. En principio su diseño no es muy complicado. Primero, el aparato se calienta y llena su cámara con materia prima plástica, donde se derrite bastante rápido. Después de esto, un tornillo, como el de una picadora de carne, empuja el plástico derretido hacia el molde a través de canales especiales. Debido al enfriamiento del molde con agua fría, el plástico se solidifica casi instantáneamente y la pieza terminada cae inmediatamente de la máquina. Como resultado, en unos pocos minutos se pueden moldear bastantes piezas de plástico, prácticamente con una superficie perfecta, que en la universidad llaman huesos para diversas pruebas físicas. Además de los huesos de polipropileno reciclado con ropa, para las siguientes pruebas. Hicimos un poco más de estos huesos, pero esta vez de polipropileno puro. Después de fabricar todas las muestras, deben dejarse aproximadamente 1 semana para la cristalización de los polímeros en su interior, lo que cambiará significativamente su resistencia y dureza. Bueno, ha llegado el momento de las pruebas. En la universidad, para las pruebas físicas de diferentes materiales, hay una máquina como esta que mide la resistencia del material a la tracción. La forma de los huesos que hicimos está diseñada precisamente para tales pruebas, por lo que después de algunos ajustes, se puede proceder con confianza a las pruebas. Como se puede ver, el polipropileno puro se estira bastante poco, ya que es un plástico frágil, pero aún así, este hueso soportó 101 kilos de tracción. Por ejemplo, si la comparamos con el polietileno, este último resulta ser más elástico, pero aún así solo soporta 70 kg, lo que es un 30% menos. Bueno, veamos cómo se comporta nuestro material casero hecho de plástico reciclado y 30% de algodón. Resulta que el plástico reciclado resultó ser incluso un poco más resistente que el polipropileno industrial puro, ya que este hueso soportó hasta 109 kilos antes de romperse. Lo interesante también es que al añadir ropa, el plástico se vuelve más elástico que el polipropileno puro, por lo que prácticamente no se estira. Pero aún así, con el aumento del llamado módulo de elasticidad, también cambia la fragilidad del material. Por ejemplo, si intentas doblar un hueso de polipropileno puro, se doblará con bastante facilidad. Sin embargo, no se romperá. ¿Así de dúctil resulta ser?
Bueno, y si intentas romper una varilla ya con polipropileno con adición de ropa, se romperá con bastante facilidad. Aunque doblarla parece ser un poco más difícil incluso. Estas propiedades del material obtenido se pueden utilizar para fabricar ciertos objetos de uso cotidiano, donde se necesita alta resistencia y ligereza. Por ejemplo, si se reemplaza la preforma en la máquina de moldeo, se puede estampar prácticamente cualquier cosa, como manijas para puertas o fundas para teléfonos. Desafortunadamente no teníamos esos moldes en el laboratorio, por lo tanto, como ejemplo, decidimos cortar con láser un peine de una placa de plástico ya hecha. Se puede ver, por cierto, que este tipo de plástico se corta muy bien con láser. Los bordes quedan lisos y no derretidos. Por ejemplo, al comparar con un peine de polipropileno puro, se nota que el corte del plástico común es menos uniforme y tiene derretimientos. Y ahora, por ejemplo, puedo peinarme con este peine casero hecho de plástico reciclado. Y creo que esta tecnología tiene un gran futuro, ya que resuelve dos problemas a la vez. Reciclamos plástico que nadie necesita, así como textiles que sin nosotros, de todos modos, estarían tirados en algún vertedero y contaminando el medio ambiente. Además de peines, el compuesto obtenido con textiles también se puede usar para fabricar muebles. Por ejemplo, de listones bastante resistentes e impermeables, hechos de plástico y ropa vieja. Otra pregunta. ¿Qué tan rentable es esta tecnología, en general, con la ropa? Así, a primera vista se podría decir que no será muy rentable, porque es más barato comprar plástico nuevo en China y hacer con él todo lo que se necesita. Por eso, a menudo, los países que se enorgullecen de sus índices de reciclaje de residuos plásticos solo clasifican diferentes tipos de plástico y luego los venden a países pobres para su reciclaje. O simplemente los queman. Pero esperen, porque en esencia el reciclaje es la fabricación de algo nuevo a partir de material plástico viejo e innecesario, por ejemplo, de un frasco como este. Pero en realidad, debido a leyes bastante astutas, en algunos países no se puede llamar reciclaje a cualquier cosa, por ejemplo, la simple quema, como en Suecia. Por eso, actualmente en el mundo, se recicla verdaderamente alrededor del 10% de todo el plástico, y el resto simplemente se vende a países pobres y allí se almacena en vertederos, o se quema en plantas incineradoras de residuos. De esto se deduce que hoy en día el reciclaje de plástico en el lugar debe realizarse con el apoyo del gobierno y diversas exenciones fiscales. Solo así se puede obtener un beneficio. Pero aún así, si alguien está interesado en la tecnología desarrollada bajo la dirección de Ilya y quisieran contactarlo, dejaré un enlace a su página en la descripción. Gracias, será agradable y útil. Así que creo que la tecnología desarrollada en nuestra universidad encontrará un patrocinador y verá la luz. Bueno, por ejemplo, si usted o sus conocidos trabajan en una universidad o en algún centro de investigación en nuevas e interesantes tecnologías y quisieran que el mundo entero las conociera, no duden en escribirme a los contactos indicados en la descripción. Con mucho gusto iré a visitarlos y filmaré su proyecto. Avancemos la ciencia juntos. Bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes en el futuro.